Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en un periodo clave y a veces un poco lioso de la historia de España, la Restauración Borbónica. Vamos a cubrir desde 1875 hasta un año que fue, un punto de inflexión, 1917. Y tenemos aquí un análisis detallado para guiarnos. Veníamos del sexenio revolucionario, un caos, ¿no?, y de la Primera República, que duró un suspiro. España, pedía orden a gritos. Y ahí aparece Cánovas del Castillo, el gran estratega. Él monta el regreso de Alfonso XII. El objetivo, sobre el papel, paz y modernización. Pero, ¿era tan sencillo? Que va, en absoluto. Esa búsqueda de estabilidad generó un sistema que, como vamos a ver ahora, tenía mucho de fachada, mucho de cartón piedra. Vamos a analizar cómo se construyó, quiénes eran los protagonistas y, sobre todo, por qué llevaba ya dentro, digamos, las semillas de futuras crisis. La idea hoy es rascar un poco esa pátina de calma. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo se vuelve a la monarquía tan rápido? Cánovas es la pieza clave aquí, el arquitecto, ¿no? Prepara el terreno con el manifiesto de Sandhurst. Ahí, Alfonso XII, que era muy joven, promete amnistía, constitución nueva, básicamente empezar de cero. Cánovas era un político muy hábil, vio la oportunidad y apenas un mes después de ese manifiesto, a finales de diciembre del 74, el general Martínez Campos se pronuncia en Sagunto. Un pronunciamiento. Un golpe militar clásico. Exacto. Un golpe de libro que tumba al último gobierno del sexenio. Y en cuestión de semanas, en enero de 1875, Alfonso XII ya estaba entrando en Madrid. Fue rapidísimo, sorprendentemente rápido. Claro, pero una cosa es llegar y otra es consolidarse. Había frentes abiertos muy importantes. 2 guerras, de hecho. Justo. Lo primerísimo era acabar la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas todavía controlaban zonas importantes en el norte, País Vasco, Navarra. Costó un esfuerzo militar serio, La clave fue la toma de Estella, en 1876. Eso obligó al pretendiente, a don Carlos, a exiliarse. Y quitó la amenaza militar carlista de en medio por mucho tiempo. Y el otro gran fuego era Cuba. La guerra de los 10 años. Llevaba ya, 10 años. Exacto. Se cerró, o más bien se pausó con el Pacto de Zanjón en 1878. Ahí se prometieron reformas, autonomía, abolir la esclavitud, pero la realidad es que muchas de esas promesas, o se quedaron en nada o tardaron muchísimo en llegar. Fue más una tregua por agotamiento que una solución de verdad. Dejó rescoldo, ¿sabes? Entendido. Pero lo importante para Cánovas en ese momento es que, militarmente, había conseguido pacificar el país en muy pocos años. Y eso era fundamental. Bien, pacificación lista. Siguiente paso. Construir el sistema político. La Constitución de 1876. A menudo se dice que se inspiraba en la británica. ¿Es así? Esa es la comparación que le gustaba a Cánovas, sí. Le daba un aire de modernidad, de parlamentarismo serio. Pero era una comparación un poco tramposa. A ver, sí, establecía cortes, con Senado y Congreso, pero nacía con un sufragio censitario. Muy restringido. Solo votaban los que tenían cierto nivel de renta o estudios. O sea, nada que ver con el sufragio universal masculino que ya había habido antes. Nada que ver. Aunque luego Sagasta, el líder liberal, lo restauró en 1890. Pero ojo, en la práctica casi daba igual. ¿Cómo que daba igual? ¿El sufragio universal no es la base de la democracia? Lo sería, si las elecciones fueran limpias. Pero es que no lo eran. Para nada. El sistema electoral estaba totalmente controlado por los caciques locales. Los famosos caciques. Eso es. Personajes con un poder enorme en sus comarcas, que tenían montado una red de favores, de presiones. Clientelismo puro y duro. Ellos garantizaban que saliera el resultado que quería el gobierno de Madrid. Además, la Constitución le daba muchísimo poder al rey. Nombrar ministros, disolver las Cortes, nombrar a dedo a buena parte del Senado, y reafirmaba el catolicismo como religión oficial. Era un diseño muy conservador. Un traje a medida, entonces. Un traje a medida para la estabilidad. Una estabilidad controlada desde arriba, claro, no para la participación real. Entendido. ¿Y si las elecciones estaban, digamos, apañadas? ¿Cómo se decidía quién gobernaba? Aquí entra el famoso turno pacífico.
Suena casi a baile. Pues sí, era casi una coreografía política. Era la clave de bóveda del invento de Cánovas. Un pacto, primero tácito y luego más formalizado en el Pacto del Pardo, tras la muerte del rey. Un pacto entre los dos grandes partidos que aceptaban la monarquía, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta. Simplemente se iban turnando en el poder. ¿Y cómo funcionaba? Pues el rey llamaba a gobernar a uno de ellos. Ese convocaba elecciones, el ministro de la gobernación movía los hilos, hablaba con los caciques de cada provincia. Y magia, salía el resultado esperado. Ganaba el partido que había convocado. Vaya sistema. Sí, una rotación pactada que dejaba fuera a todos los demás. Republicanos, carlistas que no aceptaban a Alfonso, los socialistas que empezaban a organizarse. Eficaz para evitar peleas entre las élites, supongo. Sí, pero a costa de la democracia real, totalmente. Era una estabilidad artificial, lo que un historiador llamó muy gráficamente una cuarentena parlamentaria. Mantener la política peligrosa, la de verdad, aislada. Garantizaba que el poder circulara solo entre esas dos grandes familias, los conservadores y los liberales dinásticos. Pero negaba la representación a muchísima gente. Y esa exclusión pues va a ser una bomba de relojería. ¿Y el rey, Alfonso XII, era solo una figura simbólica o pintaba algo en este esquema? No, tenía poder, tanto el que le daba la Constitución como el personal. Supo crearse una imagen de rey cercano, moderno, constitucional. El gesto de ir a Aranjuez en 1885 a visitar a los enfermos de cólera, en contra de la opinión de Cánovas, le dio muchísima popularidad. Fue un golpe de efecto. Tuvo una vida personal un poco marcada por la tragedia, ¿no? Sí, bastante. La muerte de su primera esposa, su prima María de las Mercedes, muy joven y muy querida por el pueblo, fue un golpe duro. Y luego él mismo murió de tuberculosis en 1885. Tenía solo 27 años. Jovencísimo. Y dejó a su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada del que sería Alfonso XIII. Menuda situación para la estabilidad del sistema. Complicadísima. Una regencia con un rey niño por nacer. Imagínate la incertidumbre. De hecho, fue precisamente para afrontar esa crisis que Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto del Pardo. Justo a la muerte del rey. Sí. Se reunieron y se comprometieron a mantener el turno, a apoyarse mutuamente para sostener la monarquía durante la minoría de edad del futuro Alfonso XIII. Era una prueba de fuego para de invento. Entramos entonces en la regencia de María Cristina, de 1885 a 1902, y parece que aguantó el tipo, ¿no? El turno pacífico siguió funcionando. Institucionalmente, sí. Hay que reconocer que la regencia fue un periodo de bastante estabilidad política en la superficie. María Cristina fue muy prudente, respetó la Constitución, el juego pactado entre liberales y conservadores. Cánovas y Sagasta se fueron alternando, y luego los sucesores de Cánovas cuando él murió. La fachada, digamos, aguantó bien. Pero por debajo la cosa estaba que ardía. Las grietas eran cada vez más grandes. Grietas. ¿De qué tipo hablamos? ¿Sociales? ¿Políticas? De todo tipo. Y creciendo muy rápido. A ver, por un lado, el movimiento obrero se estaba organizando ya a una escala importante. El PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879, y su sindicato la UGT, de 1888, empezaban a tener fuerza. Sobre todo en zonas industriales como Vizcaya, Asturias y también en Madrid. Y el anarquismo, que tenía muchísima fuerza en Cataluña y en Andalucía, también se organizaba en sindicatos, como la Federación de Trabajadores de la Región Española, la FTR. Empezaban las huelgas, las reivindicaciones. Sí, huelgas importantes, como las de los mineros de Río Tinto o de Bilbao. Las primeras grandes manifestaciones del 1 de mayo. Había una agitación social creciente. Has mencionado Andalucía, ahí la tensión en el campo era brutal, ¿no? Con los grandes latifundios, se habla de la mano negra. Sí, el problema jornalero en Andalucía era endémico. Miseria, paro estacional y revueltas campesinas muy fuertes. Lo de la Mano Negra fue una supuesta organización anarquista secreta a la que se le echaron las culpas de incendios y asesinatos en la zona de Jerez en los años 80. Nunca quedó clara su existencia real como organización estructurada, pero sirvió de excusa perfecta para una represión brutal contra los jornaleros anarquistas. Hubo detenciones masivas, torturas, condenas a muerte. Y luego está la otra cara del anarquismo de la época, la más oscura, la de los atentados terroristas. Desgraciadamente sí.
Una parte del anarquismo, influida por las ideas de la propaganda por el hecho que venían de Rusia y Francia, optó por la vía terrorista. Atentados indiscriminados para sembrar el pánico y desestabilizar. Barcelona fue el escenario principal, ¿verdad? Sí, Barcelona sufrió una oleada terrible en los años 90. El atentado contra el general Martínez Campos, que sobrevivió. La bomba en el Teatro del Liceu en 1893 que mató a 20 personas de la burguesía que asistían a la ópera. ¡Qué horror! Sí, fue tremendo. O la bomba contra la procesión del Corpus en 1896 en la calle Cambisnaus. Causaron un pánico enorme. Y la respuesta del Estado fue una represión indiscriminada y feroz, sobre todo tras el atentado del Corpus con el famoso proceso de Montjuïc. ¿Qué pasó ahí? Pues detenciones masivas de anarquistas y obreros, torturas terribles en el castillo de Montjuïc para arrancar confesiones y varias ejecuciones. Fue un escándalo incluso a nivel internacional. Y el propio Cánovas, el arquitecto del sistema, fue víctima de esta espiral de violencia. Efectivamente. En agosto de 1897, un anarquista italiano, Michele Angiolillo, lo asesinó mientras veraneaba en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón. Fue un golpe durísimo. Decapitó al Partido Conservador y simbólicamente fue como matar al padre del régimen. Dejó un vacío enorme. Y mientras pasaba todo esto, la cuestión social, el terrorismo, ¿qué ocurría con las identidades regionales? El sistema era muy centralista, eso tenía que chocar. Y tanto que chocaba, especialmente en Cataluña. Ahí el catalanismo político empezó a coger mucha fuerza. Figuras como Valentí Almiral primero y luego Prat de la Riba, Cambó, empezaron a reorganizarse en entidades como la Unió Catalanista, que aprobó las bases de Manresa, un proyecto de autogobierno, y luego fundaron la Liga Regionalista. Reclamaban autonomía, criticaban un Estado que veían ineficaz, corrupto y perjudicial para los intereses de la industria catalana. Era otra grieta muy seria en esa supuesta unidad y estabilidad. Con todo este panorama interno, que ya era bastante explosivo, llega el gran golpe desde fuera, El mazazo. el famoso desastre del 98. La pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas. El golpe que hizo temblar los cimientos de todo. La guerra de independencia en Cuba, que había empezado de nuevo en 1895 con José Martí, se le fue de las manos a España. La táctica del general Weyler, la reconcentración, meter a la población campesina en campos para aislar a la guerrilla, causó una mortalidad terrible por hambre y enfermedades. Y eso fue oro para la prensa sensacionalista de Estados Unidos. La prensa amarilla de Hearst y Pulitzer, ¿no? Exacto. Crearon un clima de opinión pública totalmente contrario a España y favorable a la intervención, y encontraron la excusa perfecta. La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana. Justo. Febrero de 1898. Todavía hoy se discute si fue un accidente interno o un sabotaje. Pero vamos, la prensa estadounidense no tuvo dudas. Recordad el Maine, al infierno con España. La presión fue enorme. Y Estados Unidos declaró la guerra. En abril, una guerra que España no podía ganar. Estaba aislada internacionalmente y su armada era, obsoleta comparada con la estadounidense. El resultado militar fue rápido y desastroso. Fulminante. Las dos batallas navales clave fueron derrotas aplastantes. Cavite, en Filipinas, y Santiago de Cuba. La flota española quedó destruida. En Filipinas, además, los independentistas de Aguinaldo, que llevaban tiempo luchando, colaboraron con los americanos. Y todo terminó con el Tratado de París en diciembre de 1898, el fin del Imperio Español. Así es. España tuvo que ceder Cuba, que quedó formalmente independiente pero bajo tutela estadounidense, y ceder Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Poco después, las últimas islas que quedaban en el Pacífico, Marianas, Carolinas, Palaos, se vendieron a Alemania. Se acabó. El impacto en España debió ser brutal, un trauma nacional. Tremendo. Fue un shock moral, político, intelectual. Profundísimo. El desastre del 98 no fue solo una derrota militar. Fue la constatación de una decadencia, de una debilidad. Y de ahí surge el regeneracionismo, ¿verdad? Ese movimiento de intelectuales que intentan analizar qué ha pasado. Precisamente. Figuras como Joaquín Costa, Ganivet, Unamuno, Maestu. Se preguntan por las causas del desastre, critican la corrupción política, el atraso económico, el aislamiento de Europa, y buscan fórmulas para regenerar España. Pedían escuela y despensa, europeización, acabar con el caciquismo. El 98 no derribó el sistema de la Restauración, pero lo dejó herido de muerte.
Aumentó enormemente el desprestigio de los políticos del turno. El impacto psicológico colectivo fue demoledor. Superado el shock inicial del 98, llegamos a 1902. Alfonso XIII cumple 16 años, jura la Constitución y asume el trono. Se acaba la regencia. ¿Supuso esto un aire nuevo? Quizás esa regeneración que se pedía. Pues había esperanzas, sí, pero se disiparon bastante rápido. El rey demostró pronto tener un carácter, digamos, bastante intervencionista en política y una clara simpatía por los militares. Esto no ayudó a estabilizar las cosas, más bien al contrario. El turno pacífico siguió existiendo sobre el papel, pero de forma mucho más caótica, mucho más fragmentada. Los partidos conservador y liberal estaban hechos trizas, divididos en facciones personalistas que se peleaban entre sí. Maura, Canalejas, Dato, Romanones. Gobiernos muy cortos, mucha inestabilidad. Muchísima. Los gobiernos apenas duraban unos meses. Era imposible hacer políticas a largo plazo, y la crispación política y social iba en aumento. Y la violencia política seguía ahí. Mencionaste el asesinato de Cánovas, pero no fue el único. No, que va. En 1912, José Canalejas, que era el líder liberal e intentaba impulsar algunas reformas importantes desde el gobierno, fue asesinado por un anarquista en plena Puerta del Sol de Madrid. Y más tarde, en 1921, también asesinarían a Eduardo Dato, jefe del gobierno conservador. Era un síntoma clarísimo de la tensión extrema que se vivía. Y en medio de esta inestabilidad interna, España se mete en otro avispero, Marruecos. Era una forma de buscar el prestigio perdido tras el 98. Pues sí, en parte era eso, una especie de compensación psicológica y política. Tras perder las colonias, las élites miraron al norte de África. La Conferencia de Algeciras de 1906, impulsada por Francia y Alemania, le otorgó a España un protectorado en el norte de Marruecos, la zona del Rif, una zona muy montañosa, pobre y con tribus muy reacias a cualquier control extranjero. Meterse ahí fue un error estratégico tremendo. Una guerra que se enquistó, ¿no? Costosa, impopular. Exactamente. La guerra de Marruecos se convirtió en una sangría continua de dinero y sobre todo de vidas de soldados españoles, y muy impopular, especialmente entre las clases trabajadoras, porque los hijos de los ricos se libraban de ir a filas pagando una cantidad, la redención en metálico. El clasismo del reclutamiento. Claro. Eso generaba un malestar social enorme, y ese malestar estalló de forma brutal en 1909. La Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la chispa? La chispa fue la decisión del gobierno conservador de Antonio Maura de llamar a filas a reservistas para enviarlos a Marruecos, donde la situación militar se había complicado mucho, tras una derrota en el Barranco del Lobo. Muchos de esos reservistas eran catalanes, padres de familia, trabajadores que ya habían hecho su servicio militar años atrás. La protesta contra el embarque de las tropas en el puerto de Barcelona derivó en una huelga general. Y la huelga se descontroló. Sí, degeneró muy rápido. Se mezcló con un fuerte sentimiento antimilitarista y sobre todo anticlerical. Durante una semana, Barcelona vivió una auténtica insurrección urbana. Barricadas, enfrentamientos con el ejército y sobre todo la quema de decenas de iglesias y conventos. ¿Y la respuesta del Estado cuál fue? Pues fue una represión durísima. El ejército acabó controlando la ciudad a sangre y fuego. Hubo centenares de muertos, miles de detenidos y lo más grave, lo que causó más indignación, fue el juicio y ejecución del pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia. El fundador de la escuela moderna. Ese mismo. Se le acusó, sin pruebas sólidas, de ser el instigador intelectual de la revuelta. Su fusilamiento provocó una oleada de protestas en toda Europa, Maura no, y forzó la caída del gobierno. La Semana Trágica dejó cicatrices muy profundas, ahondó la brecha entre Cataluña y el Estado, reforzó enormemente al movimiento obrero y al anarcosindicalismo. De hecho, al año siguiente, en 1910, se fundó la CNT, y mostró la brutalidad de la represión estatal. Poco después de todo esto, en 1914, el mundo cambia radicalmente. Estalla la Primera Guerra Mundial. España decide mantenerse neutral. ¿Fue una buena decisión? Pues fue la decisión lógica y pragmática que tomó el gobierno conservador de Dato. España no tenía ni fuerza militar ni intereses directos en el conflicto. La neutralidad fue mayoritariamente aceptada, aunque la opinión pública, la prensa, los intelectuales estaban muy divididos. ¿Divididos entre quiénes? Entre germanófilos, que admiraban el orden y la eficacia alemana,
Más bien sectores conservadores, el ejército, y aliadófilos, que simpatizaban con Francia y Gran Bretaña, más bien liberales, republicanos, intelectuales. El propio rey Alfonso XIII parece que personalmente simpatizaba más con los aliados. De hecho, hay que destacar su labor humanitaria creando la Oficina Pro Cautivos desde Palacio, que hizo un trabajo enorme ayudando a localizar y comunicar a prisioneros de guerra de ambos bandos con sus familias. Pero esta neutralidad tuvo consecuencias económicas y sociales muy fuertes, ¿no? Muchísimas. Y ambivalentes. Por un lado, hubo un boom económico espectacular para algunos sectores. La industria textil catalana, siderurgia vasca y la agricultura exportaron masivamente a los países en guerra, que necesitaban de todo. Hubo gente que se enriqueció muchísimo. Los llamados beneficios de la neutralidad. Exacto. Pero esa fue la cara. La cruz fue para la mayoría de la población. La enorme demanda exterior provocó una inflación brutal de los precios de los alimentos y productos básicos. Se exportaba todo, y lo que quedaba aquí era carísimo. Mientras tanto, los salarios apenas subían. Así que las condiciones de vida de las clases trabajadoras y medias empeoraron drásticamente durante los años de la guerra. El malestar social creció y creció de forma alarmante. Y ese malestar acumulado, esa tensión, nos lleva directos a 1917, el año que marcamos como final de este análisis. ¿Por qué 1917 es tan crítico? ¿El punto de ruptura? Pues sí, efectivamente. 1917 es el año en que todo confluye, todo estalla. A ver, tenemos la crisis económica y social provocada por la guerra, con esa inflación y esos salarios estancados que comentábamos. Tenemos el impacto de la Revolución Rusa, que en febrero de ese año derriba al zar. Eso da muchísima esperanza e inspiración al movimiento obrero español. Tenemos también un descontento muy fuerte dentro del propio ejército, especialmente entre los oficiales de la península, por los bajos sueldos y porque los ascensos rápidos por méritos de guerra en Marruecos perjudicaban sus carreras. Crearon las llamadas juntas de defensa. O sea, crisis social, crisis militar. Y crisis política. El sistema del turno estaba totalmente bloqueado. Los partidos dinásticos eran incapaces de dar soluciones. Todo este cóctel explota en el verano de 1917. Con la famosa huelga general revolucionaria. Exacto. En agosto. Convocada conjuntamente por la UGT y la CNT, y con el apoyo del PSOE y de algunos partidos republicanos. No era solo una huelga laboral, buscaba un cambio político radical, derribar el sistema de la Restauración. Duró varios días, paralizó las principales ciudades y zonas industriales, pero fue reprimida muy duramente por el ejército, que se mantuvo fiel al gobierno. Hubo decenas de muertos, miles de detenidos, entre ellos los líderes socialistas como Largo Caballero o Besteiro. Así que la huelga fracasó en sus objetivos revolucionarios. Sí, fracasó. Pero aunque fuera aplastada, la crisis de 1917, la militar, la política y la social con la huelga, marcó simbólicamente el acta de defunción del sistema de la Restauración tal y como lo había diseñado Cánovas. El turno pacífico saltó por los aires definitivamente. A partir de ahí, entramos en una fase de descomposición rapidísima, con gobiernos de concentración que no funcionaban, inestabilidad constante. Es el principio del fin de esta era. Haciendo balance, entonces, de estos 40 y pico años de restauración, desde 1875 hasta 1917, ¿qué nos queda? Fue un intento muy largo de dar estabilidad a España después de décadas de caos, ¿no? Sí, el objetivo era ese, y en cierto modo lo consiguió, sobre todo si lo comparamos con el convulso siglo XIX español. Hubo un periodo largo sin pronunciamientos militares exitosos, sin guerras civiles, salvo la carlista, al principio, pero fue una estabilidad, como decíamos, muy artificial, pagando un precio altísimo en términos democráticos. Fue esa cuarentena parlamentaria, mantener a la mayoría de la sociedad al margen de la política real. Se basó en la exclusión, en el fraude electoral sistemático a través del caciquismo. ¿Y en la represión cuando el control fallaba? Y en la represión, claro, una fachada de normalidad parlamentaria, de constitución liberal, que en realidad ocultaba un sistema oligárquico, controlado por una élite muy reducida y muy centralista. Un sistema que parece nació ya viejo, o que no supo adaptarse. Justamente, demostró una rigidez enorme. Fue incapaz de integrar, de dar cauce a las nuevas fuerzas sociales y políticas que estaban surgiendo con una fuerza imparable. El movimiento obrero organizado, socialista y anarquista, los nacionalismos periféricos, sobre todo el catalán y el vasco, tampoco supo gestionar las grandes crisis que le tocaron. La crisis colonial, que acabó en el desastre del 98, la crisis de Marruecos, que fue una sangría constante, la propia crisis social interna.
se mostró ineficaz. Al final, parece que esa fachada de orden, de estabilidad pactada, no pudo contener las tensiones que se iban acumulando por debajo. Y quizá, sin quererlo, preparó el terreno para lo que vendría después, ¿no? Décadas aún más convulsas. Esa es la gran pregunta que queda flotando, ¿verdad? Y nos deja una reflexión interesante para el final. ¿Fue el sistema de Cánovas una solución? Quizá la única posible en aquel momento histórico, para evitar males mayores, para poner un poco de orden tras el caos. ¿O fue más bien un parche que solo sirvió para posponer los problemas reales? Una ilusión de estabilidad que, al impedir una evolución democrática auténtica, acabó incubando las tensiones y los odios que estallarían de forma trágica en el siglo XX español, con la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil. Una pregunta compleja. Muy compleja, y que las fuentes desde luego invitan a seguir explorando y debatiendo. No hay una respuesta fácil.